Bueno, pues el Congreso Federal, los diputados, pues ellos no pierden el tiempo y antes de terminar la actual legislatura, pues quieren dejar todo planchado para la siguiente legislatura y para la siguiente administración federal que estará encabezando ya en unos meses, en un mes y medio aproximadamente, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, pues porque en la Cámara de Diputados procedió el dictamen de desaparecer 7 órganos y reguladores autónomos en México. Esto se avaló en lo general y en lo particular este fin de semana con el impulso de la mayoría oficialista de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta iniciativa, le voy a explicar, fue liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y consiguió 22 votos a favor por Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México, 17 en contra de la oposición, ambas cifras igualadas en las votaciones en lo general y en lo particular. De esta manera, pues esta iniciativa ya fue turnada al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso, futura aprobación o desecho del dictamen, aunque honestamente ya sabemos para dónde se va encaminando esta aprobación de la desaparición de estos organismos. De esta manera, pues bueno, uno de los organismos es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el Coneval, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, que yo le comentaba, es importante, ¿a qué se dedica el Mejoredu? Bueno, pues precisamente a realizar esta serie de evaluaciones, pues para ver cómo vamos avanzando en nuestro país en materia educativa. Es decir, si los planes de estudio atienden y responden a las necesidades actuales de preparación de los futuros profesionistas, cómo ha sido también el aprendizaje, la apropiación de la información por parte de los estudiantes, si los planes de estudio están funcionando, hay que hacer adecuaciones. De eso va este organismo, el Mejoredu. También, por ejemplo, el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social, pues caramba, eso además de también evaluar parte de la educación, de cómo va el aprendizaje, también mide un poco de los niveles de pobreza o de bienestar en nuestro país. Esos indicadores son importantísimos para que los gobiernos puedan generar políticas públicas abocadas a atender estas realidades que están en nuestro país. Es decir, si hay una política pública que no ha funcionado para abatir el rezago educativo o la pobreza extrema de nuestro país, o incluso en materia de salud, bueno, pues estos estudios, esta serie de estudios que se realizan de manera periódica, como por ejemplo con el Coneval, sirven para que las autoridades se den cuenta hacia dónde va el país, qué rumbo se está tomando en estos temas tan importantes y, de ser necesario, realizar algunas adecuaciones y modificaciones. Que hay que decirlo, todo es perfectible y esto es un aprendizaje constante de mejoramiento. Sin embargo, estos organismos son solamente uno de los que van a desaparecer. El otro que va a desaparecer o que está en vías de la extinción, porque yo le digo que es cuestión de trámite. Esto ya se va a mandar al Pleno y ahí será cuestión de que Morena y aliados, la mayoría, pues determinen desde una curul levantar la manita para decir todos esos organismos van a desaparecer. Otro que se suma a la lista es la Comisión Reguladora de Energía. Esta también va a desaparecer. La Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como también la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Esta propuesta plantea que sus funciones sean cubiertas por otras áreas de la administración pública. Por ejemplo, la Secretaría de Economía, de Educación Pública, Energía, la Función Pública de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entre otros, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, también pretende esta iniciativa detonar ahorros presupuestarios que serán dirigidos al recién creado Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el que se pretende igualar las pensiones de los mexicanos al último salario que recibieron, con tope de casi 17,000 pesos mexicanos, 17,000 pesos, pues la oposición, también conformada por los partidos de la Revolución Democrática, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, negó que se quiera cumplir con un ajuste presupuestario para cumplir con la meta de austeridad y acusaron que es parte de una venganza de López Obrador contra organismos como el INAI. Por ejemplo, el diputado panista Héctor Telles
Ahí les recordó que el INAI ayudó con investigaciones que concluyeron en grandes casos de corrupción, tanto en el sexenio de López Obrador de 2018 a 2024, que es el actual, como el de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es por eso que esos órganos autónomos son importantes, para que cuando usted tenga una consulta, por ejemplo en el INAI, de qué se está haciendo con los recursos públicos, peso a centavo, lo que se están aplicando en programas para el bienestar, las pensiones, las becas, el apoyo a jefas de familia, en las obras de infraestructura, por ejemplo, usted pueda conocerlo. La manera en que se están desarrollando las licitaciones y evitar, por ejemplo, pues el nepotismo, ¿no? El compadrazgo, que dicen que no existía, pero pues hay investigaciones también que señalan que se siguen dando estas prácticas de corrupción y deshonestas en el actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Es importante que usted tenga las garantías, tenga organismos a los cuales poder todavía recurrir para exigirle cuentas al gobierno. En cambio, nos encontramos, por ejemplo, con que las cuentas del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, es información clasificada por hasta 5 años. Usted no puede saber nada. ¿En qué se gastaron? ¿Por qué se incrementó hasta 3 veces el presupuesto para estas obras? Usted no puede conocer esa información hasta después de 5 años, porque es información clasificada. ¿Y sabe por qué? Por temas de seguridad nacional, según la autoridad federal, el gobierno federal. Es por ello que estos organismos recobran vital importancia para la democracia de nuestro país, para la transparencia y garantizar el uso correcto, transparente y honesto de los recursos públicos. Por mencionar unos, y los menciono estos porque son los que van a impactar directamente en la economía de nuestro país. ¿Qué es lo que dice la oposición? Y se lo comparto. Señalan que en este afán de austeridad siguen haciendo recortes, eliminando organismos que son importantes para la operación de la democracia en nuestro país, para el acceso a la información, para la transparencia, para el combate a la corrupción. ¿Y sabe por qué? Por la bendita austeridad. Ya no les alcanza el recurso. No les alcanza el recurso para pagar las pensiones que autorizaron. No les alcanza el recurso para continuar con estas obras que iniciaron y que han costado 3 veces más de lo presupuestado al inicio de la actual administración. Se acabaron los fondos totalmente. El Fondo de Estabilización Nacional se lo acabaron también. El Fonden lo desaparecieron. Ahora lo que buscan es optimizar recursos y, como bien lo reconocen al menos, ¿no? Para que todos estos ahorros se vayan directamente al fondo de pensiones. Tienen que seguir cortando cabezas a los organismos para que les alcance el dinero para estos proyectos y para estos programas sociales. La oposición advierte que no es así como se va a lograr la sustentabilidad económica de nuestro país. ¿Cuál será el día de mañana los fondos, los organismos que estarían por desaparecer? Usted dígame, cuando va, por ejemplo, a los servicios de salud o de educación pública y salud pública, que le dicen no hay medicamentos, ¿sabe qué? Su cita se va a reprogramar. ¿A dónde acude usted? A estos organismos, precisamente para que se le haga justicia, al Poder Judicial para que se le haga justicia, ¿no? Y se le respeten sus derechos básicos humanos, el derecho a la salud. Y no obstante que es un derecho obligado por el Estado, tiene usted que recurrir a esas instancias para hacer valer sus derechos ciudadanos. Ese es el riesgo que se corre hoy en día en nuestro país. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo en que se sigan cortando cabeza a estos organismos con el afán o el argumento de obtener recursos, ahorros, para destinarlo a otros programas sociales u obras, sin conocer bien a bien cómo se están utilizando y administrando estos recursos? Déjenos sus comentarios al respecto y con todo gusto le vamos a dar lectura. Como siempre, lo más importante para nosotros es su opinión.